Bienvenidos al canal de Maestro HA. Después de un retorno bastante épico por segunda vez, que creo que dejé de subir videos en 6 meses, voy a regresar a hacer videos de manera un poco más frecuente o como acostumbraba antes, que era mínimo un video a la semana. Voy a procurar hacerlo, no prometo nada, porque al chile me vale verga que aprendan o no. Pero realmente lo que vamos a tratar en este video es que ya vamos a ver un poquito más de física. Yo sé que este canal es muy variado, ¿no? Hay días que subo videos de electrónica, hay días que subo videos de matemáticas, hay otros días que no subo ni madres como por 6 meses porque me da hueva editar, grabar y escribir videos, que realmente es algo muy bonito, es un proceso muy bonito pero muy cansado para la mente. Pero realmente es que me están empezando a pagar YouTube y algunos patrocinadores. Entonces lo que vamos a hacer en este video, para poder cumplirle a mis patrocinadores y que así los chinos que me patrocinan no me quieran asesinar, pues tengo que hacer un pequeño video sobre el campo eléctrico. Pero, el campo eléctrico, ay, qué pendejo, campo eléctrico, corriente eléctrica, ¿cómo soy, güey? No fumen piedra, chavos, porque van a quedar igual de jodidos que yo. Bueno, para hablar del campo eléctrico, que es un fenómeno, campo eléctrico, de la corriente eléctrica, que es un fenómeno muy interesante, del cual podemos sacar una o más conclusiones, primero tenemos que dibujar un conductor, ¿no? En este caso es una barra de cobre o un alambrito de cobre, ¿no? En este caso yo prefiero que sea un alambre de cobre. Aquí lo vamos a escribir, alambre de cobre. Ahí está. Esto negro de aquí, no, no es una pistola, no es un cilindro, no es un papel de baño, no, es un alambre de cobre. Lo tienen que tener muy presente para la siguiente o lo que va a suceder después de la explicación, ¿no? Dentro de este alambre de cobre, nosotros sabemos que la materia está formada por átomos y que estos átomos tienen electrones, ¿no? Generalmente los electrones de valencia son los átomos que están en la capa más externa de los metales, que son átomos. Los electrones de valencia son electrones que se encuentran en la capa más inferior o más alejada del átomo, vaya, por así decirlo. Imaginemos que esta cosa, que parece una galaxia, que mejor lo pinto con otro plumón, que me conviene usar este. Imaginemos que esta cosa es un átomo, ¿no? Y le vamos a poner 3 órbitas. Básicamente, tenemos que recordar este pequeño concepto de que siempre el electrón, o los electrones que estén más alejados del núcleo del átomo, son los electrones de valencia. Electrones que son fáciles de desprender, que son fáciles que yo los agarre de aquí, los quite, lo tengo aquí, lo pongo acá, ¿no? Y luego le doy un besito al electrón porque me cayó bien, ¿no? Básicamente tenemos que recordar eso, ¿no? Entonces estas pequeñas partículas rojas que tengo aquí son electrones de valencia, electrones que están en la última capa del átomo del cobre y que realmente pues son fáciles que se desprendan, ¿no? Pero, aquí antes de que empiece a hablar con materia física, probablemente con una explicación muy fumada sobre la corriente eléctrica, voy a dibujarle unos pequeños vectores para que ustedes analicen lo que está sucediendo con estos electrones. Ok, aquí los dibujamos, los estamos poniendo. Aquí volvemos a poner este. Aquí ponemos ahora este acá, ¿no? Muy bien, ya le dibujé a mis electrones diferentes direcciones. Y mientras ustedes analizan este diagrama de aquí, estas flechitas de aquí, les tengo que contar que hay otro fenómeno de aquí, o hay varios fenómenos sobre la corriente eléctrica. Y es que la corriente eléctrica se puede producir por diferentes razones. Y es que si alguno ha visto un foco incandescente, pues bueno, aquí se produce la corriente eléctrica por medio de portadores de carga. Y bueno, que es un portador de carga, pues es básicamente la mamada que se va a mover adentro de tu conductor, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un conductor que sea un gas, como puede suceder en algunas lámparas. Hay gases que se encienden por medio de la corriente eléctrica, como el neón. Tenemos que esta es una lamparita de neón. Aquí le vamos a poner estos, que son las terminales. Yo le suministro un voltaje, que creo que este plumón ya murió. Sí, se va a morir este pinche plumón, vale verga. Bueno, yo le suministro una suficiencia de voltaje a mi gas que está aquí adentro y a los electrones. Al aplicar esta diferencia de voltaje, pues bueno, lo que va a suceder es que van a empezar a viajar a través del gas, ¿no? Y el gas lo que va a hacer es emitir lucecita, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es polarizar el aire, es cargarlo iónicamente, bueno, no el aire, sino el neón que tiene esta lamparita por dentro, lo ionizo. Entonces genero una corriente eléctrica por medio de un portador de carga que va a ser un ion. No nos vamos a centrar tanto en estos tipos de corrientes, de que hay adentro de una lamparita, de esas mamadas, porque eso es muy vintage, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar a mamadas más presenciales, más chingonas, porque realmente la corriente eléctrica es muy interesante, pero es muy compleja de definirlo, ¿no?
yo creo que les voy a dejar unos 5 minutos de que analicen este diagramita. Mientras tanto, yo me voy a hacer pendejo con alguna de las diferentes cosas que tengo aquí en mi escritorio, como vendría siendo un posible guión para un video que debería de haber estudiado y no escribir 5 minutos antes de grabar un video. Pero mientras ustedes analizan este pequeño diagrama y sacan sus conclusiones, yo voy a proceder a hacer pendejo de diferentes maneras. 2000 años más tarde. Ok, acá, ajá, aquí está. Ok, ajá. En este caso. Ok, ajá. Ustedes no se preocupen, sigan analizando el diagrama, no se preocupen. Este pedo queda muy sencillo. O sea, realmente deberían de estar analizando y no prestando atención en una resolución, pero bueno, allá ustedes. Ah, qué pendejo. Salud 3. Ok, ajá. Ok, listo. Ok. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Oh, ya terminaron de estudiar su tema. Ah, ya tienen sus conclusiones acerca de esta barra. Oh, qué interesante, qué inteligentes son mis estimados succionadores de pito. Bueno, ahora sí, si ustedes pensaban que esta madre significa que los electrones estaban teniendo una pedota bien loca sin invitarme, pues ustedes están muy mal. Están de verdad muy mal. En primera, ¿cómo creen que un electrón no va a invitar a un albañil de primera que sabe hacer instalaciones eléctricas bien fregonas a una peda bien loca, ¿no? O sea, eso es una pendejada pensarlo, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vamos a proceder con lo que sucede dentro del material al polarizarlo, ¿no? ¿A qué me refiero por polarizar? Es básicamente conectarle una diferencia de potencial. ¿Y qué conocemos que genera una diferencia de potencial? Pues básicamente una pila, que la voy a poner aquí. Ahí está, ¿no? También pudo haber puesto otro símbolo de una pila, que en realidad es esta, que se le conoce más como celda de voltaje, que este es otro símbolo que pueden toparse aquí en lugar de este. Son sinónimos, es la misma mamada, pero bueno, a mí me gusta más este porque se me da ansiedad. Pero bueno, prosiguiendo con la explicación. Al suministrarle a un material conductor eléctricamente, al suministrar esta diferencia de potencial, lo que va a suceder es, primero que nada, nuestro polo positivo de nuestra pila y nuestro polo negativo de la pila van a generar un campo eléctrico, dado que yo voy a estar teniendo interactuando dos cargas. Recordemos que las cargas eléctricas van a interactuar de maneras muy curiosas, y es que cuando son cargas opuestas, como bien siendo aquí, más y menos, o sea, una carga positiva y una carga negativa, lo que voy a tener es que se va a generar un campo eléctrico que, recordemos, bueno, más bien no es recordar, que básicamente se orienta siempre desde el punto más positivo hacia el menos negativo. Esto en caso de que sea un campo eléctrico y no un dipolo eléctrico. Deben de tenerlo en cuenta, ¿no? Esta es una E y tiene aquí una flechita arriba porque es un vector, ¿no? Ahí tenemos el campo eléctrico, ¿no? Para el punto más positivo al menos negativo. ¿Por qué digo el punto más positivo al menos negativo? Bueno, puede ser que mi punto positivo valga menos 2 coulombs, que es una carga eléctrica que va a generar un campo, y aquí puedo que tenga menos 69 coulombs, ¿no? Y básicamente menos 69 coulombs es más negativo que menos 2 coulombs, por lo que menos 2 coulombs se pueden volver, por así decirlo, positivos y generar nuestro campo eléctrico que va a ir desde el punto menos negativo hacia el punto más negativo. Bueno, prosiguiendo con eso, lo que sucede con el campo eléctrico es que al cruzar por un conductor que antes estaba aislado, es decir, antes de que yo lo conectara a la pila, estaba aislado eléctricamente, no tenía nada, por eso los electrones estaban como querían. Al conectarle a algo, al conectarle la diferencia de potencial, ya no los estoy dejando libres, ya los estoy llegando a perturbar. La corriente eléctrica básicamente es perturbar los electrones de su estado común o normal o alterado para aplicarles algo que se les va a llamar alineación. Y esta alineación se ve más o menos así. Ok, listo, ahí está.
Lo que se está básicamente haciendo es alinear estos electrones que tenía antes aquí sueltos, estos electrones de valencia que estaban sueltos haciendo su desmadre, que estaban a lo mejor asaltando gente en una combi, los alineé y les dije, cámaras, ¿se cuadran o valen verga, no? Es como si yo les mandara a la marina, ahí está, a la marina por medio de mi pila, ¿no? Y la marina lo que va a hacer es llegar con unas pistolas acá bien mamalonas, aquí a decirles, cámara, o se me puedan o van a valer verga, culeros, ¿no? Eso es lo que va a suceder dentro del conductor. Sí, no nada de que, ay, es que el campo eléctrico orienta porque atrae las cargas y hace esto y hace el otro. No, ninguna mamada. Básicamente la corriente eléctrica son personas fluyendo por un cablecito que les dicen a los electrones, van a valer verga si ustedes no se alinean, ¿no? Ok. ¿Y qué es lo que sucede cuando yo alineo cargas eléctricas? Pues bueno, se ven atraídas o repelidas entre sí y van a hacer que estas se empiecen a mover. Y se van a mover en un sentido muy peculiar. Ese sentido siempre va a ser un sentido real desde el punto negativo. Voy a tener una corriente que es un flujo. Por el corte que hice, si se estaban intentando brincar a mi casa y tuve que ir a navajear a un par de personas, ¿no? Ahí dejé sus cadáveres, ahí luego los recoge la policía. Bueno, retomemos. Estaba diciendo que vamos a tener un flujo muy peculiar, un flujo real. Por real que me refiero el sentido verdadero de la corriente, que siempre se nos decía desde chiquitos, no, es que la corriente eléctrica fluye desde el punto positivo hacia el negativo, siguiendo el sentido del campo eléctrico. La verdad es que no. Recordemos que es un flujo de electrones. Ay, güey, aquí ya rompí este desmadre. Aquí rompí la conexión. Ahí está. Recordemos que es un flujo de electrones y lo que yo estoy haciendo es básicamente hacer que las cargas o que los electrones entre sí interactúen, haciéndose que se repelan o atraigan de cierta manera. Y el campo eléctrico realmente va en todas las direcciones o va en diferentes direcciones a lo largo del conductor. Sin embargo, el campo eléctrico neto, que es este que yo tengo dibujado aquí, siempre tiende a ir desde el punto más positivo hacia el menos negativo, el punto menos negativo hacia el más negativo, ¿no? Yo prefiero decir desde el punto menos negativo al más negativo, que ya puse un ejemplo. Pero bueno, retomando, el flujo real de la corriente es mover los electrones desde el punto más negativo hacia el punto menos negativo, que vendría siendo nuestro punto positivo. Y si nos fijamos, básicamente, el flujo de corriente eléctrica real va en sentido opuesto al campo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que no nos va a servir para ni una chingada, ¿sabes? No nos va a servir para ni una chingada en un ejercicio. Sin embargo, sí nos va a servir para algo muy importante, y es que saber que la corriente no va de positivo a negativo. Y bueno, si sabes ligar por medio de física, podría ayudarte así como de, hola nena, ¿sabías que realmente la corriente no va del punto positivo al negativo? Y de ahí sacarte una frase muy pendeja. Pero bueno, prosiguiendo con esto, aquí hay que explicar un punto muy importante. Y es que realmente, antes se creía que la corriente iba desde el punto positivo hacia el negativo. Es decir, en sentido, o en el mismo sentido que va el campo. Espero se va el plumón verde, si no lo tendré que remarcar por medio de edición. Es decir, que antes se creía o se tenía la idea de que la corriente iba en el mismo sentido del campo. ¿Por qué? Porque tiene sentido. Si mi campo eléctrico va desde el punto positivo hacia el negativo, pues ¿por qué la corriente no lo haría? Actualmente se sabe que va desde el punto menos negativo desde el punto más negativo hacia el menos negativo, porque ya se hicieron diferentes estudios, interacciones entre cargas y demás chingaderas. Pero en el momento en que se inventaron todos los teoremas de electricidad, ¿cómo funciona? ¿Qué significa la electricidad en su estado más puro? Como solo se había estudiado el campo eléctrico, dijeron, bueno, a mí no se me hace una mamada que el campo eléctrico, si va desde el punto positivo hacia el negativo, pues ¿por qué la corriente no lo haría? O sea, básicamente le estoy indicando hacia dónde va el campo y hacia dónde va la corriente. Y es por eso que en física es muy importante que tengamos en claro dos sentidos de la corriente. Y estos dos sentidos, uno es el verde, chingada madre, y que se va a llamar convencional, porque hubo una convención sobre la electricidad hace un chingo de años, donde se decidió, bueno, si el campo eléctrico es el punto positivo hacia el negativo, pues yo creo que la corriente va hacia este mismo lado. Pero ya después llegaron gente que sí les sabía este pedo y dijeron, no digas mamadas, Milik. Y pues bueno, tuvimos que la corriente real va desde el punto negativo hacia el positivo. Pero ya sabemos por qué ocurre una corriente eléctrica.
eléctrica, básicamente, porque le estoy aplicando una diferencia de potencial a un material conductor y estoy alineando sus electrones y genero un campo eléctrico que va en sentido contrario al flujo de electrones que voy a producir. Pero, exactamente, ¿la corriente qué es? Yo sé que tienen esa duda, esas ansias por saber qué es la corriente, cómo defino la corriente, cómo la interpreto. Pues bueno, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas, y es que dentro de mi mismo material conductor, que era un alambre de cobre, voy a tener algunos electrones que voy a poner en azul. Estos electrones no se van a mover, van a estar ahí fijos, ahí quietos, ya que son electrones que no se quitan, y pues son electrones que básicamente no le van a decir al campo eléctrico, ya mete kudasai, para que no los puedan mover. Es decir, estos electrones son inamovibles. ¿Para qué sirven? Absolutamente para una chingada. Son electrones que, como ya dije, pues simplemente van a estar ahí haciéndose güeyes, quietecitos, no van a hacer nada. Representarían a estos electrones que yo no puedo arrancar fácilmente, ni con un campo eléctrico. Bueno, a lo mejor con un campo magnético sí podría, pero con un campo eléctrico no se arrancan, entonces estos electrones se quedan aquí. Esto va a ser importante cuando hablemos sobre la densidad de carga en otro video, que no lo vamos a traer en este, pero estos electrones se vuelven importantes en la densidad de carga. Continuando con la explicación de la corriente eléctrica, ¿qué es la corriente eléctrica? Muy bien, la corriente eléctrica la puedo definir, en este caso no importa si es real o es convencional, significan la misma mamada, y es que la corriente eléctrica se define como la carga que se representa con la letra Q sobre unidad de tiempo, que son segundos, y esto nos da la corriente eléctrica. Es decir, la corriente eléctrica es cuánta carga voy a mover por unidad de tiempo, es decir, el ejemplo que se me ocurre aquí para explicarlo es decir, ¿cuántos microbuses yo puedo mover en 5 segundos? Imaginemos que yo tengo a Superman, ¿no? Y tengo una base con miles de microbuses. ¿Cuántos microbuses movería por su... ¿Cuántos micros? Ahí puse micros. Bueno, chinguen su madre. Por segundo puede mover Superman, ¿no? Básicamente eso es la corriente eléctrica. Pero es interesante saber de dónde sale esta formulita. Para eso voy a borrar tantito, pero bueno. Espero que vayan cachando la idea, ¿no? O sea, básicamente yo tenía un conductor aislado, después le suministré una diferencia de potencial. Al suministrarle la diferencia de potencial, le digo, cámara culero, ¿te me cuadras o vas a valer verga? Y cuando yo lo cuadro, para que no valga verga, pues bueno, voy a tener unos electrones que se van a alinear y que van a empezar a moverse desde el punto más negativo hacia el punto menos negativo, generando más así una corriente eléctrica que realmente va a estar en el sentido real, que es desde el punto menos negativo hacia el punto, desde el punto más negativo hacia el punto menos negativo, y convencionalmente es desde el punto positivo hacia el negativo, ¿no? Desde el punto menos positivo hacia el punto más negativo, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde sale esta formulita? Bueno, si nosotros hiciéramos un estudio de este conductor que acabo de borrar, le cortáramos un cachito, le hiciéramos una sección transversal, nosotros llegaremos a una integral no muy desagradable, algo bonita. Pero bueno, voy a volver a dibujar mi conductor. Supongamos que este mismo conductor ya está conectado a un aislante, está conectado a una diferencia de potencial, y le voy a trazar una sección, ¿no? Ok, ya le hice un cortecito. Bueno, creo que este cortecito no queda tan bien, ¿no? Le hago un cortecito. Le hago este cortecito. Y esta sección va a ser la sección A. Aquí está. Y bueno, para analizar o saber de dónde viene esta formulita, lo que yo hago es analizar A. Y lo que voy a decir es que, bueno, en este pedacito del área total A, voy a tener un flujo de corriente. Sí, una I de corriente. ¿Y cuánto va a valer? Un pedacito de la carga. Una diferencial de carga entre una diferencial del tiempo. ¿Por qué? Porque aquí, como yo no estoy analizando un cachito del total, que le va a tomar a mi microbús llegar desde un punto A hacia un punto B, aquí lo voy a explicar con un microbús, ¿no? Yo tengo aquí una microbús, verde como siempre, todavía no se va a echar sus carreritas como Toretto, y yo lo que voy a es analizar un pedacito, nada más un pedacito de este total, de cuántos microbuses voy a mover, cuántos microbuses de estos, cuánto N va a ser mi microbús, cuántas N's voy a mover, cuántos microbuses voy a mover por un pedacito de la unidad de tiempo, ¿no? Imaginemos que tengo 7 microbuses, ¿no? Y tengo un tiempo total de 12 segundos, ¿no? Entonces, yo de esos voy a tomar una muestrita chiquita de 7 microbuses, voy a tomar a lo mejor ni un microbús completo. Voy a tomar un cachito. Eso es una diferencial de la carga. Básicamente, mi carga vendría siendo mi microbús. Voy a tomar un cachito, una muestrita. Ahora sí que como
Pues, sí, una muestrita, ¿no? Así, si alguien sabe lo que es una biopsia, pues bueno, entenderá que es tomar un cachito chiquito de la muestra. Eso es una diferencial. En el caso de la diferencial de tiempo, pues bueno, estos 12 segundos yo tomo un cachito pequeño, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que procedo a hacer? Ah, bueno, yo quiero saber cuánta carga voy a mover en esta unidad de tiempo, en esta diferencial de tiempo, ¿no? Para esto voy a quitar, a mandar a la verga mis plumones que ya no pintan tan bien y me voy a quedar con los que sí pintan chidos, que es el azul y el negro. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues bueno, lo que yo voy a tener es que voy a multiplicar mi corriente eléctrica por mi diferencial del tiempo y me va a quedar que esto es igual a la diferencial de carga. Muy bien. Pero por el pequeño corte que hice es que tengo vecinos muy locos que azotan puertas a las 3 de la mañana y se ponen a gritar como locos. Pero bueno, continuando con la explicación. Lo que yo quiero es saber principalmente cuánta carguita voy a mover en una pequeña unidad de tiempo, que básicamente es igual a mi corriente eléctrica multiplicada por la diferencial del tiempo. ¿Qué es lo único que voy a hacer? Integro ambos lados, ¿no? Esto es como si fuera una ecuación. Y pues bueno, la I va a ser una constante que va a salir y el tiempo al integrarse, pues bueno, me da la t, porque la integral, hay una regla de la integral que es integral de dx es igual a x, ¿no? Aplico esa regla y me queda la t, ¿no? Y pues bueno, la integral de dq aplica la misma mamada de aquí y pues bueno, me quedaría la carga. Y muy bien, lo único que hago es despejar otra vez mi corriente eléctrica que me va a quedar como carga sobre unidad de tiempo. Y así es de donde viene la formulita ay, ¿qué es la corriente? Pues bueno, ya lo saben, ¿no? Se hizo un estudio de una pequeña sección de un conductor y pues bueno, este intento de un cablecito de cobre, pues fue el conductor, analizó una sección A y pues bueno, descubrí lo que era la corriente eléctrica. Haciendo un pequeño resumen, ¿qué es la corriente eléctrica? Un flujo de electrones. En este caso lo representé por medio de microbuses, un flujito de microbuses que voy a tener en cierto determinado número de tiempo. Y es otro corte, pero me trabé un poquito. Básicamente, recapitulando lo que hemos visto en este video, pues bueno, vimos de dónde viene la corriente eléctrica, que básicamente es conectarlo o aplicar una diferencia potencial a un conductor eléctrico, un material que pueda conducir eléctricamente, que pueda generar este flujo de electrones, que pueda soportarlo. Y pues bueno, una vez que yo le conecto esa diferencia potencial, genero un flujo de electrones que siempre va a ser opuesto al campo. Si el campo eléctrico va en esta dirección, pues bueno, el flujo real va a ir en la dirección contraria. Sin embargo, para los ejercicios normalmente es útil considerarlo como en el sentido convencional, es decir, que va en el mismo sentido que el campo eléctrico, ¿no? Realmente no hay mucha diferencia entre el sentido real y el sentido convencional, porque no cambia mucho. Se lo dice alguien, o bueno, creo que en algunos videos de electrónica que ya han visto en este canal, han notado que no hay ningún problema si yo lo interpreto desde un lado hacia el otro, porque realmente llego a la misma pendejada. O sea, no hay gran cambio y es por eso que no es necesario cambiar los teoremas de la electricidad, porque vaya de un lado al otro, voy a llegar al mismo resultado. Vaya. Pero bueno, retomando, vimos por qué sucede, expliqué por qué sucede y pues bueno, llegamos a la conclusión de que básicamente la corriente eléctrica es cuánta carga eléctrica voy a mover por unidad de tiempo, que yo lo expliqué por medio de un microbús, que es cuántos microbuses yo puedo mover por unidad de tiempo, es decir, n microbuses entre n tiempo, ¿no? Aquí se los voy a poner, voy a dibujar un microbús, un bonito microbús, y que va a estar dividido por el tiempo, ¿no? Y el tiempo va a ser un bonito reloj, apuntando a las horas que sea esto, ¿no? Y pues bueno, básicamente esa es la corriente eléctrica. Y eso es lo que les debió de haber enseñado su profesor, si no es que se la pasó hablando y divagando sobre muchas estupideces y contando anécdotas que no venían mucho al tema. Pero bueno, ahora ya lo saben. Esto es la corriente eléctrica. Así se define. Si escuchan ruidos raros es porque mi gato ahora está jugando con los plumones que aventé al piso. Y creo que debería de quitárselos. Ay, uy. Ay, sí, encima. Ok, listo. Y pues bueno, como el buen maestro que soy, me puedo despedir en este video. Y pues bueno, lo más importante es que hayan entendido de dónde sale esta formulita, de aquí. Y el por qué sucede el flujo de electrones, ¿no? Básicamente lo que yo hago al aplicarle el campo es generar una interacción entre cargas. La interacción entre cargas que va a hacer es que se empiezan a desplazar y al desplazar se genera un flujo de electrones. Y recordemos que estos electrones que se mueven son los electrones que están en la capa más exterior del átomo. Es por eso que se pueden mover, porque son fáciles de desprenderse, ¿no? Sin más por el momento que decir, yo me puedo despedir y ir en paz en este video y los voy a ver en la próxima, que no sé si va a ser un video de electrónica,
de física, o ya ni siquiera sé qué voy a subir a este canal, cuál va a ser el siguiente video. Tal vez un tutorial de cómo armar el cubo de Rubik estaría bastante bien, pero bueno, esa es la idea, ¿no? De la corriente eléctrica. Espero les haya gustado este video, espero que les haya sido útil. Y pues bueno, recuerden, lo más importante de este video es esta formulita, que hayan entendido de dónde sale. Me despido, sin más preámbulos.